Bienvenido, vamos a hablar de lo que es el diferencial. El diferencial está definido de la siguiente manera. D de f va a ser igual a f' de x multiplicado por el diferencial. El diferencial es este. Este diferencial significa que es un incremento para la función. Entonces, a nosotros al tener una derivada, una función de y es igual a f de x, nosotros vamos a sacar una derivada de f de x con su incremento. Y lo vamos a representar de esta manera. D de y, el d del diferencial, igual a f' de x multiplicado por el diferencial de d de x. Esto nosotros también lo podemos ver como una regla de la cadena. ¿Esto qué quiere decir? Que yo al tener d de y, puedo decir que d de y con respecto a x, que esta es la derivada de y con respecto a x, multiplicado por el diferencial. Recordemos que esta notación es igual a esta. Por las notaciones de la derivada de primer orden, tenemos que estas dos notaciones son iguales. Y si nos fijamos nosotros aquí, una manera intuitiva para verificar de que también se cumple, d de x entre d de x se convierte en 1 y solo me queda dy igual a d de y. Entonces, el diferencial representa el incremento y además de eso lo podemos aplicar con regla de la cadena. Esto lo vamos a representar con una función para que miremos cómo se utiliza este diferencial. La función que vamos a utilizar va a ser la siguiente. F de x va a ser igual a 3x cuadrado más 5x menos 6. Entonces, yo aquí voy a aplicar lo que es el d de y, el d de y, f' por d de x. Entonces, para representar esto de otra manera y utilizar esta notación, que es la que generalmente se utiliza, voy a cambiar f de x por y. Y la función sigue siendo la misma. Recordemos que esta notación también es válida, porque f de x es igual a y. Ahora voy a derivar en el lado izquierdo con respecto a y en el lado derecho con respecto a x, utilizando los diferenciales. Entonces lo utilizo de esta manera. La derivada de y, diferencial de y, va a ser igual a la derivada de esta función con respecto a x y su respectivo d de x. Este d de x también significa que yo, esta función, este resultado que tengo aquí, es porque lo derivé con respecto a x. Si fuera otra variable, digamos que utilizamos en este caso una w, entonces el diferencial va a ir con la respectiva variable que se utiliza. Entonces, de esta manera, el diferencial es importante porque nos indica un incremento y nos indica con qué variable estamos derivando. Si nos fijamos aquí, en el lado izquierdo derivamos con respecto a y y en el lado derecho con respecto a x. Esto también, los diferenciales son importantes porque utilizan la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza en temas más avanzados que se verán también a continuación. Muchas gracias.